En los rincones más profundos del planeta, donde la luz apenas toca el suelo y la humedad parece respirar contigo, existen secretos que desafían toda lógica conocida. Hoy, en Quick Shock, abriremos un portal hacia lo inexplicable. Prepárate para los top 10 extraños hallazgos en la jungla. Advertencia: algunos descubrimientos te harán cuestionar cómo funciona realmente nuestro mundo. ¿Listo? Vamos. A lo desconocido. Puesto 10. El sendero perfecto de Malasia. La línea imposible. En 2018, un equipo de investigadores caminaba por una zona poco explorada de la jungla malaya cuando notaron algo imposible. Un camino recto. Tan recto que parecía trazado con instrumentos modernos. Lo midieron. 7,2 kilómetros sin una sola curva. Lo extraño: el suelo estaba nivelado milimétricamente. No había marcas de herramientas, ni rastro de civilización alguna. Los lugareños cuentan que ese sendero se creó en una sola noche, después de un temblor que nadie supo explicar. Algunos arqueólogos creen que podría tratarse de los restos de una civilización perdida que dominaba técnicas que no encajan con su época, como si alguien, hace miles de años, hubiera poseído tecnología de precisión y la hubiera dejado a mitad de la jungla. Puesto 9. La estatua que sudaba, Brasil. Un grupo de ambientalistas encontró una figura humanoide cubierta por musgo, de 2 metros de altura, aparentemente tallada en piedra. Pero al acercarse, notaron gotas deslizándose por su superficie, como sudor. La figura no tenía rostro definido, parecía una persona sin facciones. Como un molde, los científicos tomaron muestras y el asombro llegó al laboratorio. No era piedra, era un organismo, una masa dura, similar a coral, pero adaptada al aire. Algo que no debería existir fuera del océano. Cuando intentaron moverla, la figura se tensó, como si detectara contacto. Desde entonces, el área está restringida. Y nadie sabe si la figura sigue ahí, o si se movió sola. Puesto 8. Tormenta de mariposas negras. Colombia. Una tarde de 2015, el cielo de un pequeño pueblo fue cubierto por miles de mariposas negras. Los habitantes salieron a grabarlas, pero pronto notaron algo inquietante. Todas las mariposas volaban formando una espiral gigante, perfectamente sincronizadas, como un remolino vivo. Duró 40 minutos. Pero lo más escalofriante llegó después. Las mariposas cayeron al suelo al mismo tiempo, muertas. Investigadores aseguraron que no existe ninguna especie conocida capaz de coordinar un movimiento tan perfecto. Muchos aldeanos creen que fue una señal, o el aviso de un evento que la naturaleza detectó antes que los humanos. Puesto 7. El río que hierve, Amazonas peruano. Indígenas lo llaman Shanay Timpishka, o hervido por el sol, pero la explicación científica no encaja. Este río alcanza temperaturas de 90 a 96 grados Celsius, suficiente para causar quemaduras instantáneas. Y sin embargo, no hay volcanes ni actividad geotérmica cercana. Exploradores cuentan que pequeños animales que caen por accidente son literalmente cocinados vivos. El vapor es tan denso que pareciera que el río respira. Algunos geólogos sugieren que podría provenir de una fuente subterránea desconocida. Otros, que es un lugar sagrado donde la Tierra libera una energía todavía no comprendida. Pero nadie entiende cómo existe algo así en un clima tropical sin actividad volcánica a kilómetros. Puesto 6. El templo devorado por un árbol gigante, Camboya. En lo profundo de la selva, exploradores encontraron un templo antiguo completamente abrazado por un árbol colosal. Las raíces, gruesas como serpientes, cubren muros, techos y entradas. El árbol parece surgir del centro del templo, como si hubiera nacido allí. Pero lo más inquietante fue el hallazgo dentro. Instrumentos metálicos de aleaciones que no coinciden con ninguna cultura conocida de la región. Pesados, perfectamente fabricados, sin símbolos religiosos ni marcas humanas. Arqueólogos creen que el templo podría haber sido una base experimental antigua, diseñada por un grupo que dominaba metales avanzados mucho antes de lo registrado. Pero, ¿quiénes eran? ¿Por qué desaparecieron? Puesto 5. La gota de sombra. Congo. Guardabosques reportaron la presencia de una sombra que se movía entre los árboles. No un animal, no una persona, una sombra. Una mancha negra sin forma definida que se deslizaba por el suelo como si tuviera vida. Cuando la enfocaron con linternas potentes, la sombra se dispersó como humo. Y luego volvió a unirse. Lo peor,
Las cámaras térmicas mostraron movimiento, pero ningún rastro de calor. Un fenómeno que, hasta hoy, no puede clasificarse como animal, mineral o energético. Un investigador dijo: es como si la oscuridad misma hubiera decidido moverse. Puesto 4. El bosque que susurra, Perú. En un pequeño sector de la jungla, turistas y lugareños aseguran escuchar voces. No gritos, no lamentos, murmullos, como si decenas de personas estuvieran susurrando al mismo tiempo. Científicos estudiaron los árboles y descubrieron troncos huecos con cavidades internas que producen sonidos cuando el viento pasa. Pero lo extraño es que el viento, en esa zona, es demasiado débil para generar un sonido tan claro. Algunos lograron grabar los murmullos. Cuando los audios se aceleraron digitalmente, parecían sílabas, como si alguien intentara comunicarse. Hasta hoy, ningún lingüista ha podido descifrar qué dicen. Puesto 3. La pirámide helada, Papúa Nueva Guinea. En un ambiente tropical, donde la humedad supera el 80%, una estructura triangular se encontró cubierta de hielo permanente. Incluso al mediodía, el hielo no se derrite. Dentro de la estructura, arqueólogos hallaron un pasillo angosto que conducía a una cámara central. La temperatura interior, -5 grados Celsius. Las paredes estaban hechas de un material semejante a roca pulida, pero con una textura que refleja la luz como metal. No había inscripciones, no había indicios de ocupación, solo el hielo y un extraño zumbido que los investigadores aún no logran explicar. Algunos aseguran que la estructura podría estar sobre algo subterráneo, algo que enfría el suelo desde abajo. Puesto 2. El gigante dormido. Indonesia. Un escáner topográfico reveló la figura de un humanoide gigantesco de 70 metros bajo la selva. Parecía una estatua enterrada, pero no cuadraba con ninguna técnica antigua conocida. Lo más perturbador fue esto. En su interior, las mediciones detectaron cavidades, como si tuviera órganos petrificados. Las manos estaban alineadas sobre el pecho, como si estuviera dormido, y sus facciones eran demasiado perfectas para ser obra del azar. Algunos geólogos creen que podría ser una formación natural extremadamente coincidente. Otros, más arriesgados, sugieren que podría ser un fósil, de algo que existió antes de los humanos. Hasta ahora, excavar está prohibido por riesgos de derrumbes. Así que la pregunta sigue en el aire. ¿Es una estatua perdida? ¿O es algo que nunca debió despertar? Puesto 1. La cápsula metálica. Hallazgo más impactante. En 2022, un equipo de investigadores encontró en la selva amazónica una esfera metálica del tamaño de un auto pequeño. Totalmente lisa. Sin juntas, sin tornillos, sin puertas. Al tocarla, la superficie vibraba suavemente, como si fuera un motor funcionando. Intentaron perforarla con herramientas industriales, y el metal se regeneraba. Cualquier daño desaparecía en segundos. Por la noche, la cápsula emitía un pulso luminoso que hacía vibrar el suelo en un radio de 30 metros. Los animales huían, los equipos electrónicos fallaban, y el metal parecía reaccionar cuando una persona se acercaba. 3 días después, la cápsula desapareció. No fue robada, dejó un cráter perfecto, como si hubiera sido levantada desde el cielo o absorbida por el suelo. Hasta hoy, el origen de la esfera sigue siendo un misterio absoluto. Y las grabaciones originales del hallazgo fueron clasificadas. La jungla es más que un ecosistema. Es un guardián, un archivo viviente de secretos que apenas comenzamos a descubrir. Y si estos hallazgos son reales, ¿cuántos más estarán ocultos bajo raíces, sombras y ríos que no deberían existir? Esto fue Quick Shock. No olvides dejar tu like, suscribirte y activar la campanita. Y prepárate, porque el planeta aún no ha revelado sus secretos más oscuros.